¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un aciertos y errores en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, que ya no es cuarentena porque el día de lunes, mañana, se van a cumplir 60 días de aislamiento, por decirlo de alguna manera, en la República Argentina. Con miradas obviamente de distinta índole, ¿no? Porque según donde uno se pare, van a decir que la cuarentena es efectiva, según donde se paren otros, van a decir que la cuarentena está afectada, o sea, si bien puede ser efectiva en cuanto a los resultados, está afectando mucho en lo que tiene que ver con la economía a nuestro país. Y es cierto, pero no es solo nuestro país el que está afectado económicamente, ¿no? Creo que es todo el mundo el que está afectado no solo económicamente, sino en términos de salud, ¿no? Que eso es lo más importante. El dilema de hoy por hoy es si es salud y economía o salud con economía, ¿no? Algo que en definitiva tampoco se va a saber ni hoy ni mañana, se va a saber con el tiempo, porque los resultados recién se van a ver después de pasado mucho tiempo. Lo cierto es que si uno mira para los distintos lados, o sea, para la izquierda o para la derecha, según como uno lo quiera ver, digo, hablando esto en términos de países vecinos, la situación de Argentina, no digamos que es buena, pero sí diferente y para mejor en función de esas comparaciones. Uno ve que Chile ha acrecentado bastante los afectados y también el número de muertes. Lo mismo pasa y quizás de manera más grave con la República Hermana de Brasil, ¿no es cierto? Ahí la situación es compleja y un intendente la vez pasada me decía, bueno, ojo, hay que ver el resultado final de lo que sucede en Brasil. Vaya uno a saber si después, en un par de meses, esta situación de cantidad y mucha de muertes y cantidad y mucho de afectados termina siendo positivo en el balance final en cuanto, calculo yo, me lo decía desde un punto meramente económico. Nosotros en nuestro país también tenemos algunas cuestiones que no están del todo buenas. Uno tuvo la posibilidad de andar por Capital Federal esta semana que acaba de terminar y más allá de que a mitad de semana recién y quizás ya terminando esa semana, se habilitaron algunos rubros en negocio, ya previo a eso ya estaban abiertos. Y ustedes ven ahí algunas imágenes de Capital Federal en donde pareciera que el ritmo habitual estaba funcionando de manera normal, digamos, no se notaba algún tipo de cuarentena. Lo cierto es que la economía está empujando demasiado a la finalización de esta cuarentena. Pero también es cierto que hemos visto en esta semana que acaba de terminar un montón de afectados, digamos, ya sea en cuanto a víctimas fatales y también a contagios. Se ha dado una situación compleja en los barrios de emergencia, ¿no es cierto?, en la Villa 31, en Capital Federal. Se ha dado situación en la Villa 31, en la Villa 14 de Capital Federal, en donde han aumentado inclusive en refugio. De eso vamos a hablar en instante nomás con la doctora Amelia Franchi, porque también no solo esos barrios emergentes están en una situación compleja, sino también los geriátricos. Y en San Martín hubo un llamado de atención. En el día de hoy también tenemos la palabra de Marcelo Fernández, que es el titular de la Confederación Argentina de Empresarios, que agrupa a muchas pymes. Nos va a contar cuál es la situación. Tuvo una viralización de una temática que puso sobre la mesa y es la cantidad de cheques rechazados que están teniendo muchas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron cheques que se entregaron antes de la cuarentena, porque las empresas, las pymes trabajan con plazos alargados de 30, 60 y hasta 90 días y esos cheques eran a pagar durante la cuarentena. ¿Y qué sucedió? Aquellas personas que no tuvieron ningún tipo de actividad no pudieron cubrir esos cheques. En el mientras tanto los bancos los rechazaron y esto genera una situación compleja porque aquellos que necesitaban cobrar no van a cobrar y aquellos que te emitieron los cheques no van a poder pagar esos cheques. De esto vamos a hablar con Marcelo Fernández nomás en instante. También va a hablar el intendente de 3 de febrero que quizás tiene una mirada no distinta
acuerda con la política a nivel nacional, estoy hablando de Diego Valenzuela, pero tiene una impronta muy parecida a lo que sucede en Capital Federal en cuanto a apertura y demás cuestiones de negocios. ¿Y por qué digo esto? Porque sigue siendo el AMBA, lo que tiene que ver con la zona metropolitana y el conurbano, digamos, el conurbano y Capital Federal, el lugar más crítico en donde mayor cantidad de contagiados y afectados por el coronavirus se da. Hablamos también con el intendente de Morón, estoy hablando de Lucas Gui, y con él vamos a comenzar en función de que nos cuenta en dónde están trabajando y esta problemática en esos sectores bastante desprotegidos o bastante afectados. Vemos a Lucas Gui y damos la entrada al programa del día de hoy. Que hoy hicimos un operativo fuerte en el barrio Carlos Gardel, que se enmarca dentro de todo el despliegue que venimos haciendo en materia sanitaria de prevención. Lo hicimos en forma conjunta con Acumar. Este municipio forma parte de la cuenca de Matanza-Riachuelo y en función de eso comparte el comité de cuenca con otros 13 municipios. Vinieron agentes sanitarios de Acumar, estuvo su presidente, el ex intendente Martín Sabatella, también recorriendo durante toda la mañana el barrio. Lo que hicimos fue trabajar con una campaña fuerte de concientización en el barrio, llevando materiales de higiene y detectando en algunos casos cuando teníamos algún vecino con sintomatología, llevándolo al centro de salud y bueno, aplicando el protocolo conforme lo establece el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación. Y lo estamos haciendo en todos los barrios, ¿no? Venimos rastrillando todos los barrios porque necesitamos, deseamos cortarle todos los circuitos de propagación al virus y para eso hace falta un Estado activo que esté muy dispuesto a generar la flexibilidad en la respuesta que cada barrio requiere. No es la misma la intervención en Castelar que en Morón, que en Palomar, que en Aedo. Cada barrio tiene sus singularidades y ahí está el Estado adecuándose a esas singularidades para controlar, para prevenir y para disipar cualquier posibilidad de propagación del virus. Y lo que es importante hoy es afianzar el mecanismo de distribución de alimentos. Hoy tenemos una demanda que ha crecido exponencialmente, producto de la cuarentena, más de 5 semanas sin actividad económica y eso resiente, eso golpea, eso castiga a las economías familiares. Y ahí está el Estado municipal también tendiendo este brazo solidario que procura justicia social y que lo hace en el marco también de una profunda interacción con el Estado provincial y el Estado nacional. Bueno, ojalá pronto logremos superar este momento, la economía recupere cierta vitalidad y esto pase a ser un mal recuerdo. Hoy nos exige el máximo de los esfuerzos y este acto de complementariedad me parece que va en la dirección adecuada. El operativo que manifestaba el propio Lucas Gui tiene que ver con el barrio Carlos Gardel, que es un barrio, si bien no es marginal, es un barrio humilde que está dentro del distrito de Morón. Y en esos lugares es donde más se está trabajando en el conurbano, porque se habla mucho de los sectores y de los barrios marginales, o al menos de los barrios más humildes en el ámbito de Capital Federal, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en lo que tiene que ver con el conurbano, ¿no? Le hablábamos también de esto al intendente de 3 de febrero, a Diego Valenzuela. Hicimos una larga nota. Sucede que el audio está medio complicado debido a esto del uso de barbijos y demás, así que le pedimos las disculpas del caso, pero hicimos lo humanamente posible para que se escuche en su plenitud y de la mejor manera posible. Escuchen a Diego Valenzuela. Bueno, primero que me parece razonable el planteo del presidente de ser causa del AMBA, porque hay mucha densidad poblacional y más capacidad de circulación del virus, de eso se ven los números, esa tasa de utilización de 25 días promedio nacional, y 18 no. Pero eso es en 22, tampoco mejor que el promedio de AMBA, pero todavía nos falta un poquito para el 25 nacional. Porque claro, hay lugares que no circulan, algunas provincias o pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que tenemos que ser cautos, por cierto, un poquito de paciencia, porque el virus no se va a ir, ¿no? El virus está, no hay vacuna, los hospitales están mejor porque la cuarentena nos dio tiempo de organizarnos para mejorar la cantidad de camas, los respiradores. Acá tenemos un hospital modular, un hospital de campaña en el CEDEM,
el primero este con la nación, el otro con una fuerza municipal, estamos mejor. Pero si viene una curva de contagios de golpe, tampoco nos alcanza. Por eso es importante mantener el eje de la salud, ser cautos, como planteó el presidente, y a su vez, como planteó el jefe de gobierno, y estamos planteando nosotros, ir de a poco con una apertura paulatina y cuidada de algunos rubros, especialmente comerciales de barrio, que no requieren de un viaje en colectivo. Así que bueno, en eso es lo que estamos invirtiendo, le hemos hecho propuestas al gobernador y esperamos su respuesta positiva. A ver, varias cosas. En esto de algún tipo de flexibilización en cuanto a las actividades, ¿cómo está previsto eso? Bueno, primero tenemos proyectos presentados, algunos ya aprobados, como en la industria, 16 fábricas ya pueden volver a trabajar de esta semana, que es una propuesta que hicimos a la provincia lo evaluó con Nación y nos respondió positivamente. Nosotros tenemos 2 planes más que están enviados, que son 45 de empresas. Son todas empresas que exportan o que trabajan para rubros asociados. Esto es bueno porque activa el laburo, activa la actividad del pago de impuestos. Después, el capítulo del comercio y de la construcción. La semana pasada se envió a la provincia, y lo he hablado con Carlos Bianco, el jefe de gabinete, una serie de propuestas de comercio de escala barrial. Esta semana voy a agregar algunas otras que son consecuencias de el fin de semana, de la charla con Horacio Rodríguez Larreta, con Jorge, con Néstor, con Julio, los intendentes del PRO del conurbano, como para trabajar juntos en una propuesta más o menos integral, que es todo el consumo, los comercios de escala barrial, con protocolo, con distancia social, con poca gente dentro del comercio, todo eso regulado, quizá abriendo por terminación de DNI, vía par, DNI par, y le sumé en nuestro caso algo de construcción, acotado, y sí que pueda haber transporte público, porque es el que de algún modo aumenta la circulación. Así que bueno, ahora esperar lo que nos diga el gobernador para lograr, Enrique, un equilibrio entre salud y economía, enfermedad y trabajo. A ver, y en este marco tiene que haber una especie de correlatividad con el sitio destino, digamos, porque no hay problema con lo que sería Lambda, que pertenece a una persona, digamos, aliada en lo que tiene que ver con la política pública, pero a la vez tenés Tulin, tenés San Martín, tenés Morón, tenés que son de otro tipo político, ¿no? Sí, y más allá de los partidos políticos, venimos conversando, esto es un gran avance de esta etapa, que es el diálogo político sin banderías partidarias, con el presidente, con el gobernador, con el intendente. Yo hablo tanto con el con Jorge Macri, como con Zabaleta. El día que me olvido, en el partido de los políticos. Así que claramente lo que vos decís, lo que hagamos acá, tiene que estar en alguna forma de coordinación con lo que haga la ciudad. No es que ni copiar la ciudad ni copiar a nadie. Como que va a ser la reta, que nosotros no las proponemos para acá. Nosotros no queremos abrir los gente todo el día, no social, sino a la tarde. Pero por otro lado me pareció pertinente lo de las mudanzas y lo incorporamos en nuestro proyecto. Y coordinarlo, 3 con San Martín, 3 con Matanza por Ciudadela Ramos, o la zona de Palomar, con Morón, y ni hablar la zona que tenemos con San Martín. Así que sí estamos hablando, tenemos la región oeste funcionando, nos somos 4 del Frente de Todo y 2 de Cambiemos, pero trabajamos como equipo. Estás en una situación, digamos, que vamos planteada de buena relación con algunos sectores. ¿Te acordás en general con la estrategia gubernamental? Sí, con la estrategia nacional, donde me parece que el presidente ha tenido un liderazgo y una capacidad de escucha. Hemos logrado entre todos aplanar la curva, lo que no significa que se haya ganado ninguna batalla. Lo que se logró es tiempo para mejorar el sistema sanitario. El virus está y ahora está en nuestra realidad. Creo que el presidente ahora lo que va viendo, y lo estamos comentando, es la necesidad de este equilibrio que se ve en la casa. Antes la gente estaba solo preocupada por la pandemia. Ahora están por la pandemia y por la economía, por el laburo, por pagar las cuentas. Entonces creo que lo vamos planteando esto a Alberto, él lo va viendo y lo va analizando, tiene la mirada general, con los expertos, con los datos, con un trabajo en equipo y el aporte en el municipio diciéndole que, ojo, que acá hay que prestarle atención al laburo, a representar a esta gente que si no corremos el riesgo de perder empleo, de que se cierren empresas y comercios que no queremos que ¿Es salud y economía o es salud con economía? Sí, es salud y o con economía en el sentido de que hay que buscar un equilibrio. No es un dilema, no hay que elegir entre un hijo y el otro. Son los 2 hijos y a los 2 los tenemos que abrazar, los tenemos que acompañar,
lo tenemos que educar. En este caso sería prestarle mucha atención a la salud, a los contagios, seguir invirtiendo en el sistema de salud, hacer más testeos. Voy a arrancar con el sistema de testeos municipal, una camioneta que va por el barrio, estopado, posada, para contribuir. Salud sigue siendo el pilar principal y acompaña economía, porque no nos podemos, si alguien piensa que vamos a llegar a fin de año y cuarentena, revientan muchas pymes, muchos comercios, muchos profesionales. Entonces tenemos que darle la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que podemos trabajar de un modo coherente con la pandemia y con el objetivo de pandemia. ¿Cómo está Perón en esto que tiene que ver con cuestiones críticas, geriátricas y barrios de emergencia? Bueno, en los barrios de emergencia tenemos un laburo un poco más intenso, de prestarle atención a la idiosincrasia de cada barrio. Hasta ahora nos ha ido bien, estamos muy presentes en ese día a día de cuestiones que hagan a la higiene, al agua, que se rompe un cambio muy fuerte, alza rápido, ¿no? Cuestiones que permitan que el barrio esté limpio, esté ordenado, que obviamente en algunos lugares se usa más el espacio público, la gente está todo el día dentro de la casa, y entenderlo, bueno, monitoreando justamente los febriles que se llaman, la fiebre de principio. Después los pediátricos hicimos un gran trabajo, lo tomamos a tiempo y tenemos todos los pediátricos monitoreados. ¿Qué significa? Sabemos que tal pediátricos tiene tantas personas, si tienen unos síntomas, si tienen síntomas cómo evolucionan y si es necesario retirarlo a un centro de salud. Tenemos listo el hospital de Perón, que es una manera de que cuando haya más contagios, que no lo quiera, bueno, 60 camas para internados leves. Hay más respiradores, encima el hospital modular y también El hospital modular es inminente, digamos. Sí, ya está, se están por poner el equipamiento y la aparatología y vienen personas. Y después también hizo un trabajo del Bocalando de Carrizo muy bueno, donde han ido liberando camas, armando más camas de terapia, que están más preparados, ¿no? Las clínicas también. Entonces tenemos un sistema de salud que está más preparado para, ojalá podamos ir volviendo a trabajar, no disparar los contagios, y ir llevando esto de a poco, donde paulatinamente se abren rubros, con mucho cuidado y les pido a la gente responsabilidad social e individual, que si salimos no podemos contagiar, mejor no salir, y si salís que sea por una cuestión justificada, no nos limitamos. El día que pongamos reunión, si tenés 3, salís el día acá. O sea, ser claros en esto. No digamos, bueno, no, estoy yendo a comprar comida y vas a una zapatería. Porque la zapatería, como un negocio de los que nos van a probar, va a tener el funcionamiento a la tarde por DNI. Entonces, si tu DNI termina par, salís el día. Y esto va a ser clave si cumplamos las pautas, porque el Estado no va a poder controlar todo. Si alguien piensa que el Estado puede controlar cada cuadra, cada esquina, cada barrio, cada comercio, cada persona, esto es inviable. Responsabilidad social es lo que es.
Bueno, me acompaña en este bloque Marcelo Fernández, que es el encargado es uno de los responsables de la CGA. ¿Qué es la CGA? Ahora le vamos a preguntar a él, porque se está hablando mucho en estos días del tema económico, indefectiblemente algo que va muy ligado a esta pandemia, a esta cuarentena, y ligado para mal, porque en definitiva es lo que motoriza un poco o en un todo a la vivencia de todos los días, a las personas y demás. Y hay mucha polémica acerca de esto. Pero bueno, queremos hablar con él, que es el responsable de un sector que representa a muchas pymes más que nada, ¿no? Y en definitiva, la pregunta va a empezar por ese lado. ¿Cómo están las pymes en medio de esta cuarentena? Porque ya van 60 días, ¿no? Marcelo, antes que nada, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Y bueno, la cuestión es esa. Contame vos cómo están el sector a que vos representás. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes. Realmente, Cejera, como vos bien dijiste, representamos a la pequeña y mediana empresa industrial, más que nada, calzado, marroquinería, juguete, indumentaria, ópticos, bueno, gráficos, vidrio, en fin, las pymes industriales que particularmente no tenemos un pie dentro de la Unión Industrial Argentina, ¿no es cierto? Dentro de la UIA, que más es representativa de las grandes, hemos hecho esta confederación justamente para representar el interés de las pymes industriales. Lo estamos viendo con angustia, como sabés, realmente una gran preocupación, porque por supuesto, si bien es necesario lo que estamos haciendo, porque los números están a la vista, tener el cuidado de nuestra población para que no se nos muera gente como está ocurriendo en otras partes del mundo y para que no se nos infecte gran cantidad de la población, sino que esto lo pudiéramos controlar. Si bien la cuarentena era necesaria, sabemos obviamente que después de 60 días que va a tener y tal vez un poquito más se estire, serias cuestiones económicas para las pymes y sobre todo el primer eslabón, el que está en contacto con la gente, el comercio, que al estar cerrado no factura. Y obviamente al no facturar y no poder vender, esto le trae consecuencias a sus proveedores, que es la industria pyme o el distribuidor mayorista, que nos encontramos no solamente por no poder vender, sino con los cheques rechazados, devueltos por las entidades financieras que nos entregaron antes del cierre de la cuarentena y que hoy, al no poder cubrir, lamentablemente, las entidades financieras, en vez de ayudarlo, directamente al no tener fondos, los rechaza. Y esto nos está trayendo serios perjuicios para cuando pensemos en la reapertura, porque nos vamos a encontrar con poco trabajo, con no venta y encima con gran cantidad de cheques rechazados de nuestros clientes y nosotros con nuestros proveedores. Entonces digo... A ver, sí. no hay un vacío ahí en el medio de todo lo que vos planteás. Digo, ¿por qué hay una ayuda del Estado o al menos del gobierno en función de la crisis, ¿no es cierto? Pero lo que vos estás planteando es como una parte intermedia. Bueno, te metiste con el tema de los cheques, que evidentemente lo ha habido en estos días y a montones, ¿no? Porque, como vos decís, hay como una venta a futuro, 90, 60 días, que ya tenían esos valores y los agarró en pleno de todo este lío, ¿no es cierto? ¿Y cómo se puede solucionar, si es que existe esta posibilidad, digamos, porque aquellos que recibieron los cheques necesitan los fondos y aquellos que emitieron los cheques no tienen los fondos, digamos? Es una intrínseca eso, ¿no? Claro, vos dijiste una gran verdad. El Estado nos ayudó, pero a pagar salarios. O sea, eso no es la operatoria normal de todos los días de las pymes. Bienvenido y agradecemos desde Cejera lo que han hecho con el pago de salarios porque nos quitaron un problema muy importante de encima, que es el trato con nuestros trabajadores y un problema social que esto hubiera traído si las pymes, al estar cerradas, no podían hacer frente al pago de salarios. Imagínate que en este momento estaríamos hablando de otro idioma. Estaría todo el mundo con una gran preocupación y una gran angustia y las familias de los trabajadores. Con lo cual, la ayuda del Estado en el tema de salario fue muy bienvenida y realmente nos quitó un pie de encima muy importante. Luego, lo que hizo la FIP con el pago de impuestos, también el diferimiento de cargas sociales, del IVA, de los ingresos brutos, también nos quitó un pie encima en la parte impositiva. Pero ¿sabés qué se descuidó? Pero no por el Estado, justamente por los bancos, lo que estábamos hablando, es el tema de la operatoria. O sea, el 80%, 70% de la actividad de la pyme, que es el comercio y la venta. Esto es con valores y con cheques. Las pymes industriales argentinas vendemos financiado, no vendemos de contado. Honrosas excepciones debe haber. Con lo cual, al cortarse la operatoria por la cuarentena, se corta la cadena de pago. Es decir, vos no cobraste lo que vendiste antes del cierre y lo que fuiste depositando no se te cubre porque justamente el cliente está sin ir al banco y sin vender. Entonces, alegremente,
lo están rechazando. Entonces nosotros justamente, te doy una primicia, vamos a ser recibidos muy pronto por las autoridades del Banco Central, calculo que en estos días, para charlar de propuestas que tenemos de Cejera justamente por este tema. Nosotros creemos que a través de una garantía que se pueda llegar a crear, se puede llegar a cubrir parte de los valores, porque ya tiene, ¿sabés qué es lo bueno? Ya la entidad financiera sabe el stock de cheques rechazados que tiene desde el 20 de marzo a hoy su cliente. Puede pensar cuánto le puede otorgar de crédito y le va a permitir que sus proveedores redepositen esos cheques y por lo menos cuando reabramos y estemos funcionando, el mal sea menor. Si esto no se hace, si esto no se lleva adelante, cada día que pase es más grave, porque el que firmó los cheques tiene cada día más cheques rechazados y el que le vendió acumula muchísimo. Entonces imagínate que esta es la solución que proponemos de Cejera. Esa es en definitiva la propuesta de ustedes, digamos. O sea, que en definitiva no hay como echarse a un lado como una especie de subsidio, sino lo que pretenden es una ampliación de plazos, y sería en definitiva lo que estoy entendiendo. Perdón si no comprendí bien. Crédito para aquel que firmó, pero aparte hay que valorar esto. Vos, por ejemplo, si estabas en el comercio o en la industria, antes del cierre de la pandemia, tal vez calificabas perfecto para el banco de ser un cliente de primera línea. Y no nos olvidemos, y no lo entro en tela de juicio, será para otro programa, con vos el banco ganó mucho dinero porque te dio tarjetas de crédito, porque te hizo pagar las cuentas sueldo, porque te cobró tasas de interés altísimas durante los últimos 4 años. Bueno, ahora, ¿por qué dejaste de calificar a partir del 2 de marzo si no es porque vos invertiste mal, te compraste 2 casas en Miami, compraste 8 autos, empezaste a invertir mal, te retiraste plata de la empresa porque te querías, no sé, vaciarla? No, vos no pudiste cubrir los cheques porque no pudiste trabajar. Entonces digo, ¿no merece esto un análisis de la entidad financiera que toda la vida trabajó con vos para que pueda otorgarte un crédito y que vos cubras parte, no digo el 100%, ojalá el 100%, de esos valores que diste en este tiempo y te dé un crédito a largo plazo, una tasa pagable para que no pase todo lo que sabemos que va a pasar si esto no ocurre? Esta es nuestra Y propuesta. lo que queda claro es que el sistema financiero pareciera que sigue mirando para otro lado en estos momentos que, en definitiva, digamos, tendría que ser partícipes, digamos, de un lugar, si se quiere, colaborativo, digamos, para paliar toda esta crisis, ¿no? Esto que manifestás vos, digamos, evidentemente como que, hablando en criollo, no le entran balas, digamos, ¿no? Pareciera que siguen estando en una posición que lo único que pretenden es ganar dinero, y es complejo esto, ¿no? La mirada, ¿no? En un año que vamos a perder todos, el Estado, el gobierno, la recaudación va a caer, el Producto Bruto, la economía, los balances de las pymes van a ser desastrosos, los balances de las grandes empresas también no van a ser muy buenos, salvo las alimenticias que pudieron mantener y algunas industrias vinculadas a la industria de la salud por esta pandemia. Todas las demás, que es el 80% de las empresas del país, vamos a estar con un balance bastante malo y bastante negativo, porque por más que se recupere la actividad a lo loco, estos 2 meses van a ser un agujero negro dentro de la economía de las pequeñas y medianas empresas y dentro de la recaudación del propio Estado. Imagínate lo que el esfuerzo que está haciendo en darnos la plata de los sueldos, no cobrando. Bueno, ¿cuál es el problema? Y evaluémoslo juntos, pensémoslo inclusive con los televidentes. ¿Cuál es el problema que el balance sea cero de las entidades financieras este año? Que no ganen ni pierdan. Yo no quiero que pierdan, ¿eh? Yo no quiero, a ver, que Deja de un ganar. año, un año le dé el balance cero. ¿Cuál es el problema? Entonces digo, tienen que entender el momento histórico que están viviendo. Porque aparte, si vos me dijeras que manejan fondos propios, bueno, es un riesgo. Manejan mi plata, manejan la tuya, manejan la de todos los depositantes. Entonces digo, a ver, yo no pido que pongan en riesgo, como decía el viejo conductor del programa, yo no pido que pongan en riesgo la plata de Doña Rosa, que la tiene ahorrada. Pero digo, pueden parte de las ganancias que han tenido, que es por los depósitos de Doña Rosa, el tuyo y el mío, parte de las tarjetas de crédito que usamos, los intereses que nos han cobrado, una partecita de ese dinero, volcarlo a financiar a los clientes. Y que si este año la tasa tiene que ser negativa, pero para que salgamos de esto y después vuelvan a su ruedo, vuelvan a su manera de pensar, ¿no nos pueden ayudar para que paliemos esta crisis entre todos? Porque ellos tienen que ganar y toda la población tiene que perder. Sería lo lógico. Marcelo, ya para ir terminando, ¿cómo está la situación con esta etapa que en definitiva en el AMBA
sigue siendo una tercera etapa, pero es un nuevo periodo. En función de las empresas, de las pymes, ¿cómo hay más apertura, hay más trabajo, digamos, que por ahí había empresas que estaban cerradas por la cuarentena y hoy están funcionando? ¿Cómo funcionan? ¿Tenés un panorama, al menos un análisis desde el 11 de mayo a esta parte? Sí, mirá, ha habido reapertura muy gradual de algunas empresas que han pedido mediante protocolo la reapertura. Ahora, la industria que representamos nosotros de Cejera, te quiero hablar bien claro, necesita del comercio, porque nosotros no vendemos directamente. Yo fabrico cierres. Imagínate que el cierre va a la cartera, a la campera, al jean, al bolso, a la bota de mujer. Y si no abren los comercios que vendan esto, yo los cierres prácticamente no tiene mucho sentido que lo fabrique, porque por más que yo pida autorización y no hay venta, me meto los cierres en la encaja. Entonces digo, a ver, ¿qué necesitamos? Que vuelva el comercio. El comercio no vuelve por una cuestión sanitaria, vuelve muy gradual. Sí puede ser en el interior, con lo cual la reactivación de nuestras industrias va a ser lenta, muy lenta. Por eso me parece que no hace falta ser apurados. Si bien todos necesitamos volver a trabajar, obvio, y quien te habla te lo dice como abanderado, que necesitamos volver a trabajar. También tenemos que saber, ojo, que si nos infecta un trabajador en tu planta, todos vamos a cuarentena y hay que cerrarla. Esto vale Ese la pena. es otro problema, digamos, y los casos están aumentando, digamos, ¿no? Claro, entonces tenemos que ser muy meticulosos, tenemos que ser, todos empezaron a funcionar con protocolo, esto te lo informo, han venido acá varios canales de televisión y agradezco el espacio que vos también me das para expresarme, han venido a ver la reapertura de la fábrica, vinieron, casi todos los canales vinieron, lo tomaron como conejito de India, pero bienvenido, porque también me querían preguntar por la situación y fue con protocolo, tomamos la fiebre, con máscaras, con barbijos, con el distanciamiento, pero te aclaro, de 85 vinieron 10. Es decir, nosotros, y creo que todos hemos precavido, despacio, con tiempo, no hay apuro, obviamente que no es duro, porque dejamos 75 personas que tienen angustia, que quieren volver a trabajar, que quieren salir de sus casas, pero hay que hacerlo prudente. Abrieron unas 180 o 2000 industrias más o menos del conurbano, que son proveedoras de otros sectores que necesitan de nosotros, pero en forma gradual. Todavía no hay una reapertura masiva, no hay una reapertura a lo loco y hay sectores que prácticamente ni han abierto, como te dije, los manufactureros. Así que, bueno, espero que en el próximo encuentro, el próximo programa, tengamos mejores noticias y podamos hablar de cómo vamos a desarrollar y a crecer las industrias que veníamos de 4 años muy golpeados. Ojalá así sea. Marcelo, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores y como vos decís, nos vamos a seguir hablando porque evidentemente esto es una situación que no termina ni a fin de mes, ni mucho menos, y creo que va a ser también, como dijiste vos, un año bastante complejo. Bueno, muchas gracias. Cuando necesiten, acá estaremos. Marcelo Fernández, el titular de Cejera, nos acompañó en este bloque y dando un panorama cierto, crítico también, de un sector que también fue afectado por esta pandemia, por esta cuarentena. Después de la pausa seguimos con más Aciertos y Errores. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Continuamos con Aciertos y Errores, me acompaña en este bloque la doctora Amelia Franchi. Y bueno, la idea es que nos cuente un poco desde su óptica en función de, tiene una mirada médica más referenciada a la salud, cómo, o sea, uno está viendo por estos días que se han incrementado considerablemente los casos de contagio. Obviamente, si uno utiliza algunos términos comparativos con otros lugares, está claro que Argentina sigue en un lugar un poquito más tranquilo,
pero esa tranquilidad de un momento a otro puede variar, puede diferir. Y en definitiva, en lo personal, yo he visto esta semana demasiada gente en la calle, en Capital Federal, por sobre todo, digamos, me parece que esta apertura de la tercera etapa que sigue en el AMBA, o sea, a partir del lunes anterior, nosotros seguimos en la tercera etapa, no estamos en la cuarta, pero esa tercera etapa tiene alguna flexibilización, y esa flexibilización, en definitiva, lo que posibilitó es que haya mayor cantidad de gente en la calle. A mayor cantidad de gente en la calle, doctora, va para usted, ¿aumenta el peligro? Antes que nada, buenas noches, gracias por su presencia. ¿Cómo estás? Bien. Mira, voy a empezar por el final. A ver. Tenemos que seguir cuidándonos, saliendo con barbijo. Los 2 metros de distancia son importantísimos, porque lo que se vio en esta semana, en estos días, es que aumentó tanto el tránsito. En Capital aumentaron casi todos los lugares de atención que no son de alimentación, que están abiertos, ¿no es cierto? Con todos los cuidados. Pero sí, claro que aumenta, claro que aumenta. Hay, justamente en el AMBA y en la ciudad, no está habilitado todo esto. ¿Por qué? Porque somos el que más tenemos casos. AMBA y Ciudad de Buenos Aires son los que más tienen casos, por lo tanto, la cuarentena, que estamos en cincuentena, sigue, ¿me entendés? Sigue y sigue, te diría, muy estrecho. Se pueden empezar a habilitar, a flexibilizar algunas cuestiones. Sí, lo que yo entiendo es que hay mucha gente, digamos, inclusive hasta alguna autoridad, que está incentivando la apertura de algunos lugares, que esto, a ver, tampoco es una acusación, porque esto está ligado indefectiblemente de lo económico, claro, ¿no es cierto? Y en definitiva, eso presupone que esa flexibilización, en definitiva, lo que va a hacer es generar un poco de recurso económico para aquellos sectores que vienen sumamente retrasados. Es entendible. Ahora, que sea entendible, es más peligroso también. Claro, es entendible, pero se puede hacer con mucha previsión de lo que se hace. Vos podés atender, así como están atendiendo los lugares que venden pan, que venden la farmacia, que está habilitado, que tienen 2 metros de distancia, que tienen en espera. Vos vas a cualquier supermercado y vas a encontrar que hay una cola terrible de 1 cuadra, cuadra y media, pero a una diferencia de 1,5 metros, 2 metros tiene que ser. Con barbijo, cuando ingresan se colocan alcohol, le colocan alcohol. Es una manera además de cuidar y cuidarse, ¿no es cierto? Podríamos empezar a flexibilizar, es necesario por ahí habilitar algunos lugares donde se necesita. Aparte de la cuestión económica, la gente normalmente necesita un par de medias en invierno, por ejemplo. ¿No? Entonces, estamos de acuerdo. ¿Cómo haces para aunar los dos criterios sin que esto se convierta en una cosa terrible de gente que sale? Porque esto tiene que ver con la solidaridad y con la comprensión del tema, en que ninguno tengamos la idea de salir y pasear, mientras tanto me quedo, voy a todos lados y abro todo. No, tengamos la responsabilidad de que cuando se vaya flexibilizando y digan, por ejemplo, que hoy está el DNI de tal número, de par o impar, lo cumplamos. No hace falta que nos vengan, debería ser que nosotros mismos nos cuidemos, que yo te cuide a vos y vos me cuides a mí, y que yo sepa que tengo que salir con el número par o el impar, o tengo que salir por la mañana temprano porque soy jubilada. Cumplimentar obligatoriamente sería, pero no deberíamos tener gente detrás que nos esté marcando el camino, ¿me entendés? No, por sobre todo es la concientización. Más que nada venía esto a que uno por la profesión en esta semana tuvo que andar por Capital Federal, y ahí vemos unas imágenes, y esto fue antes de esta flexibilización que se dio el día jueves con la apertura de nuevos negocios. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros vemos en las imágenes el flujo de gente que había antes de esta apertura de algunos rubros, no me quiero imaginar cuando esos rubros estén abiertos, digamos, ¿no? O sea, va a ser mayor la cantidad de autos que han entrado a Capital Federal, que por otro lado también tiene que ver con que el transporte es uno de los lugares más riesgosos, y en definitiva, al ser más riesgoso, lo que se incentiva es que uno utilice el auto. O sea,
estamos en un lío de todos lados, ¿no es cierto? Cada situación es especial. Por ejemplo, se puede habilitar, por ejemplo, andar en bicicleta. Viste que se habilitó la cuestión de las bicicletas. Pero las bicicletas no pueden ir a 2 metros de distancia. Porque no es lo mismo la distancia estando en movimiento con la bicicleta que la distancia cuando estamos hablando vos y yo, y que estamos a 2 metros de distancia. Entonces, ¿por qué? Porque el correr hace que aumente también la cantidad de respiraciones y de la cuestión física del que está manejando la bicicleta, y va hacia atrás. Si caminaran al lado tienen una distancia de 2 metros o anduvieran en bicicleta, pero hacia atrás debe ser mucho más la distancia. Eso, ¿tiene que haber un policía cada medio metro para controlarlo? ¿O debes saberlo como protocolo de atención y cumplirlo estrictamente? Vas, tomás la bicicleta, la desinfectan y sabes todo el protocolo de atención donde cómo tenés que ir. Sin lugar a dudas, la concientización es fundamental, digamos, y en definitiva de todas las personas, ¿no? O sea, más allá de lo que desde las autoridades manifiesten en función de las aperturas o cierre de algunos lugares, lo concreto es que pasa gran parte de la concientización por las personas, ¿no? Hemos visto en estos días en Mendoza, en Godoy Cruz, no sé, falleció un jugador de fútbol y había una caravana de gente acompañándolo, digamos. Me parece que, insisto, es la concientización de la gente. Yo te voy a dar algunas cifras de región quinta. ¿Sabes que región quinta es la donde zona nosotros norte? estamos grabando este programa. Exactamente. Es la zona de San Martín, zona norte. 3,5 millones de habitantes, 13 municipios: San Martín, Vicente López, San Fernando, Tigre, San Isidro, Zárate, llega hasta Exaltación de la Cruz y tiene unos 3,5 millones de habitantes. ¿Sí? La región quinta tiene, de estos 13 partidos, en total 703 confirmados de la cantidad de todo el país. Esto estoy hablando al 13 de mayo, es esta cifra, ¿no es cierto? 703 confirmados y en esta región 62 fallecidos. ¿Quién está a la saga de todo esto? ¿Cuál es la región que más tiene el más comprometido, más comprometido? Es San Martín, justamente. Sí, San Martín. Bueno, en donde se han detectado esta semana, lamentablemente hubo unos casos ahí en un geriátrico de la zona de Villa Lynch, con 5 muertos, digamos, ¿no? Sí, el tema del geriátrico de Villa Lynch comenzó en abril. Ahí hubo un paciente con síntomas que se ingresó al hospital Eva Perón y falleció al día siguiente. Y luego empezaron a hacer los estudios. El 9 de abril comenzaron, o sea, esto lleva un mes más o menos. El tema es que se comienzan a aislar pacientes y se empiezan a aislar. Hay 12 personas positivas entre personal y no personal, y entonces comienzan a estudiarse. Ahora, el 7 de mayo, se comienza a hacer en todos los pisos del lugar, del geriátrico. Se había hecho en el segundo y en el tercer piso, y entonces ahí detectaron que había más. Entonces tenés 19 positivos y 5 fallecidos al 13 de mayo de este geriátrico. Hay una situación, el municipio de San Martín dio protocolos claros y concretos para las residencias, para los geriátricos que se les llaman residencias. Hay protocolos concretos, tienen contacto con todas las residencias de San Martín, se ha hecho protocolos especiales para los geriátricos. Tienen además cómo se tienen que higienizar el personal de salud cuando entra, cuando sale, cómo se desinfecta la zona. O sea, han tomado medidas precautorias en el mes a fines de abril. Se presentaron los protocolos en abril. El tema es justamente lo que hablábamos, de la conciencia de tener que cumplirlos, ¿no es cierto? Porque muchas de las personas, digamos, en este caso, ayudantes médicos o personas que desempeñan en esos geriátricos, tienen distintos lugares en donde trabajan, ¿no es cierto? A ver, lo que quiero tratar de entender, esta gente, porque la masificación de los casos, ¿por qué se da cuando hay un protocolo? En este caso, porque no se cumple el protocolo, porque la gente sale y vuelve y después en definitiva lo trae o en definitiva también lo puede llevar, ¿no es cierto? Claro. Es que hay muchos pacientes que son asintomáticos, como sucedió en Retiro, en el parador de Retiro, donde es para 100 y pico de personas, creo que 180, en este momento había 96, detectaron que el primer caso está a 100 metros de la Villa 31. Y detectaron que uno de esos casos venía de ahí. Entonces hicieron los test y encontraron,
Yo no recuerdo bien si vos tenés la cifra, pero creo que el 80% de los 96... Sí, aproximadamente 79 personas. 79 personas dieron positivo. Todos leves, sin síntomas No, prácticamente. y a la par, digamos, el problema que genera, ¿no? Porque en definitiva, esa gente, digamos, se queda sin ese parador. Sí, pero además de eso, vos te das cuenta que aparece una vulnerabilidad que no habíamos hablado nunca. Hablamos de cárceles, de geriátricos, de la gente en condiciones de calle. No habíamos, no se habló tanto, y ahora sí, hay paradores en todos lados, pero son personas muy vulnerables también, aparte de los barrios. Por eso hay que enfocarse en esos lugares y haber voluntarios, gente que pueda ayudar. Se están haciendo algunas situaciones en los barrios de colocar como si fueran lugares de triage para detectar a las personas que tienen o no tienen, sin síntomas o con síntomas, para poder evaluar si pueden hacer el aislamiento ahí o hay que derivarlo a los lugares que se están armando para la gente con necesidad de aislamiento, que en su casa lo puede porque comparte con mucha gente, o que debe tener un lugar porque ya es positivo leve. Hubo denuncias acerca de eso, ¿no? Porque hubo casos detectados de lugares de emergencias en Capital Federal, más precisamente creo que de la Villa 31 o de la 14, en donde detectaron en los hospitales el caso en sí y los volvieron a mandar a su casa. Una locura, digamos, ¿no? Cuando paralelamente, cuando se acuerda lo del ferry, sí, el muchacho, el loco ese que sabía que tenía, esa gente fue a distintos lugares, a hoteles, digamos, lo aislaron en hoteles. Digo, la diferenciación que hay y que se hace en lo social, ¿no es cierto? A cierta gente se la aísla en lugares acondicionados como hoteles y a otros se los devuelve a la casa, en donde son casas, digamos, precarias y vive mucha gente. Me parece que ahí fallan las autoridades. Doctora, la última, dígame. La última, te quiero decir dos cositas, una más o menos, y una mala y una buena. A ver. ¿No? La mala es que yo te cuento que los trabajadores de la salud hay infectados, hay positivos, COVID positivos. En la región son 450. En la región son 450. En la región Quinta, nada más, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto tenemos en la región Quinta? 141. Si la provincia de Buenos Aires tiene 451 y la región Quinta tiene 141, sí, estamos con casi en un 20%. Entonces, a mis compañeros, ¿no? A todos los colegas, compañeros de agentes de salud, hay varias situaciones por las cuales sucede esto. En este momento hay EPP, eventos de protección personal. Se están repartiendo, viste que llegaron de China, hay una cantidad en cada hospital y en cada lugar se van repartiendo, pero hay varias situaciones por las cuales uno a veces está agotado, más de 12, 20 horas trabajando, hay guardias de 24 horas, el agotamiento no es de un ratito nada más, el ponerse el EPP, ¿sabes lo que cuesta ponérselos, sacárselo? Con todo el protocolo tardas un montón y además es agotador para el médico, para el enfermero, para el camillero. Así que tenemos que cuidarnos también, ¿no? Esto es un punto clave para saber que tenemos que cuidarnos más que nunca y tener más cantidad de voluntarios para los abuelos que están en algunos lugares y además nuestros compañeros que tengan algún tipo de remuneración. Ya es una enfermedad profesional, ya pasó la RT, pero se necesita una mayor cantidad de situaciones para los agentes de salud. Bueno. Entre ellos un aumento de sueldo que es importante. Y necesario más. Y lo bueno, dígame. Lo bueno, se empezó a hacer el trabajo de donación de plasma desde el Cucaiba. O sea, el número del Cucaiba hay que llamar. Todos los que están curados, todos los que se curaron de COVID-19, se les solicita que donen plasma, porque se va a hacer la donación para darle esta sustancia, este plasma, a las personas que están graves con COVID positivo. El número es 0800-222-0101 Cucaiba. Llame si salió de su patología, si está en su casa, si pasaron unos días y está bien, llame al 0800 y done, por favor. Porque eso ayuda, digamos. Esto ayuda muchísimo, es un trabajo donde vamos a ver qué resultado nos da para curar a la gente que más grave está. Doctora, le agradezco mucho su presencia en Aciertos y Errores. Nosotros vamos a ver a Ramona. ¿Saben quién es Ramona? Se viralizó, es la habitante de la Villa 31, que hace un par de semanas denunció
la falta de agua. Miren lo que decía Ramona. Después de ver el video, les voy a contar qué pasó con Ramona. Hola, soy Ramona, de la Manzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Todo el día sin agua. Ya no sé de qué forma pedirles a la Secretaría, pedirle a este gobierno solución para esta situación. Porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay un virus, hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días. Nuevos casos, nuevos vecinos. Y nosotros seguimos sin agua, y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas, nuestra situación, para ver si realmente es como él dice, o si no lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Yo quiero que este señor Diego Santilli venga a mi casa y me diga cómo hago para mantener la higiene. ¿Cómo hago para lavar la verdura, para cocinarle a mis hijas? ¿Saben qué? Ramona tiene coronavirus. La acaban de intubar a Ramona mientras nosotros hacíamos este programa el jueves pasado. Nos llegó toda esta información a través de Nacho Levi, que es el encargado de la revista La Garganta Profunda, que se hace en los barrios de emergencia esta publicación y que es muy conocida. Más allá de eso, lo cierto es que Ramona era insulina dependiente, vivía con una hija diabética, un suegro con problemas coronarios y otra hija en silla de ruedas que no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno porque tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, una patología que le genera convulsiones refractarias, no evolutivas, o sea, 100% dependiente. ¿Entienden? Estuvieron 55 días aisladas en esa misma casa que hoy tampoco tiene agua y ya ni siquiera tiene a Ramona porque la acaban de intubar. Esta es la situación de esa Ramona que ustedes escuchaban, que pedía los gritos, que le pongan agua. Decían que nos lavemos las manos y no tenían agua. Acá hay un montón de responsables. Digo, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Mañana va a ser otro día, mañana se van a cumplir 60 días de esta cuarentena, de esta situación de aislamiento, y quizás vaya siendo hora de tomar conciencia de toda esta situación.
Empezamos el programa diciendo que hay un aislamiento que parece no es tal, una cuarentena que parece que no es tal. Y ¿saben qué? Mientras nosotros hacemos este programa, nos acaba de llegar el dato, que lo deben conocer ustedes, y esperemos que esto no se haya multiplicado hacia el domingo, que es que va a salir este programa. El peor día de la pandemia en la Argentina. Se registraron 23 muertos en las últimas 24 horas. Esto ha sido Aciertos y Errores. Nos vemos la semana que viene. Espero que haya servido de algo el programa del día de hoy.